El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada del 1 de enero de 1945. En los hangares helados de Duisburg, el sargento Klaus Hoffmann temblaba, pero no de frío. Sus manos entumecidas y torpes intentaban ajustar el arnés de su Focke-Wulf 190, mientras a su alrededor el mundo se preparaba para un acto de locura colectiva. 850 aviones. Más de 1000 pilotos. Una sola misión: destruir la fuerza aérea aliada en tierra antes del amanecer. ¿Tienes miedo, Klaus?, le preguntó su copiloto, un muchacho de apenas 17 años llamado Werner, cuyo rostro todavía conservaba la suavidad de la adolescencia. Hoffmann no respondió de inmediato. ¿Cómo explicarle a ese niño con uniforme que no era miedo lo que sentía, sino certeza? La certeza de que aquella operación, bautizada con el nombre en clave Bodenplatte, placa base, era el último aliento de un imperio agonizante. Porque la verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta era simple y brutal. Alemania ya no tenía combustible suficiente, ya no tenía repuestos, ya no tenía tiempo. Y lo más grave de todo, ya no tenía pilotos experimentados en cantidad suficiente. Los veteranos que habían surcado los cielos de Polonia, Francia y Rusia estaban muertos o agotados. En su lugar, jóvenes sin entrenar ocupaban las cabinas, muchachos que apenas sabían despegar y aterrizar, que confundían las nubes con formaciones enemigas, y que rezaban en silencio mientras fingían valentía. «Escucha bien, Werner», dijo Hoffmann, su voz apenas audible sobre el rugido de los motores que comenzaban a encenderse. «Cuando despeguemos, vuela bajo, tan bajo que puedas ver los ojos de las vacas en los campos. Si vuelas alto, los radares aliados te encontrarán. Y si te encuentran…» Dejó la frase inconclusa. No hacía falta terminarla. A las 7:30, la orden llegó como un latigazo. «Todos los aparatos. Despegue inmediato». El cielo nocturno se rasgó con el estruendo de 850 motores rugiendo al unísono. Era un sonido que hubiera sido glorioso en 1940, cuando la Luftwaffe era invencible. Ahora, en 1945, era el gemido de una bestia herida intentando morder una última vez antes de morir. Los Focke-Wulf, Messerschmitt y Junkers se elevaron en formaciones irregulares, guiados por bombarderos Ju-88 que debían servirles de referencia en la oscuridad. La estrategia era audaz hasta la demencia: volar a ras del suelo, en silencio de radio absoluto, aprovechando la niebla invernal y la resaca de Año Nuevo de los aliados. Pero la guerra no perdona la audacia, sin respaldo. Lo que Klaus Hoffmann no sabía, lo que ninguno de los 1000 pilotos sabía, era que Hermann Göring, en su paranoia por mantener el secreto absoluto, había cometido un error catastrófico. No había avisado a toda la artillería antiaérea alemana del plan. Cuando los primeros escuadrones de Focke-Wulf atravesaron la frontera belga, volando apenas 30 metros del suelo, algunas baterías Flak alemanas los vieron venir y en la penumbra del amanecer vieron cruces negras en sus alas. Pero también vieron siluetas desconocidas, formaciones caóticas, aviones sin códigos de identificación clara. ¿Son nuestros?, preguntó un artillero alemán en su puesto cerca de la frontera, entrecerrando los ojos en la neblina. «No lo sé. Podrían ser americanos volando bajo», respondió su comandante, con el dedo temblando sobre el gatillo. Y entonces alguien abrió fuego. El cielo se iluminó con explosiones naranjas. Las balas trazadoras cortaban el aire como cuchillos incandescentes. Un Messerschmitt Bf-109 estalló en una bola de fuego, sus restos lloviendo sobre un bosque de pinos. Otro Focke-Wulf se desintegró en pleno vuelo, alcanzado por un proyectil de 88 milímetros que lo partió en dos como si fuera papel. En su cabina, Klaus Hoffmann vio con horror cómo un avión de su escuadrón, pilotado por un veterano llamado Dieter, que había sobrevivido a Stalingrado, se precipitaba en llamas hacia la tierra, alcanzado por las baterías alemanas que defendían el sector. «¡Nos están disparando! ¡Son alemanes disparando a alemanes!», gritó alguien por la radio, rompiendo el silencio impuesto. La confusión era terrible. En algunos sectores, los artilleros alemanes reconocieron las formaciones a tiempo y dejaron de disparar. En otros, el pánico y la falta de comunicación llevaron a tragedias.
17 aviones alemanes cayeron abatidos por su propia artillería antes siquiera de alcanzar territorio enemigo. 17 pilotos muertos por error. 17 familias que recibirían cartas diciendo que sus hijos habían caído en combate, sin mencionar que el enemigo había sido su propio bando. El joven Werner, en el asiento trasero, vomitó dentro de su máscara de oxígeno al ver un Focke-Wulf explotar a menos de 100 metros. «¡Dios mío! Esto está mal. Todo está mal. Concéntrate», rugió Hoffman, esquivando una ráfaga que pasó tan cerca que pudo sentir el calor de las explosiones. Pero en el fondo de su alma, Klaus Hoffman ya sentía que algo terrible se estaba gestando. La operación Bodenplatte había comenzado con caos y sangre alemana. Y lo peor aún estaba por venir. A las 9:15 de la mañana, los supervivientes alemanes alcanzaron sus objetivos. Los aeródromos aliados en Eindhoven, Bruselas-Evere y Saint-Trond despertaron al sonido de la muerte cayendo del cielo. El teniente americano, Robert «Bobby» Mackenzie, estaba tomando café en la cantina de la base de Ash cuando escuchó el primer estruendo. Pensó que era un trueno. Luego vio las ventanas explotar hacia adentro en una lluvia de cristales afilados. «¡Al suelo!», gritó alguien. Pero ya era tarde para muchos. Los Focke-Wulf emergieron de entre los árboles como cuervos de acero, sus ametralladoras MG-151 escupiendo fuego a más de 1000 disparos por minuto. Los Spitfire y Typhoon británicos, perfectamente alineados en las pistas, porque nadie esperaba un ataque en Año Nuevo, comenzaron a arder como velas gigantes. El combustible almacenado en los tanques de las alas explotaba con chasquidos violentos, lanzando fragmentos de metal al aire. Los mecánicos que corrían hacia sus puestos fueron cegados por las ráfagas, sus cuerpos destrozados cayendo sobre la nieve que se teñía de rojo. En Eindhoven, el caos era absoluto. Un piloto de la RAF llamado James Caldwell logró llegar a su Spitfire entre las explosiones. Con manos temblorosas encendió el motor, ni siquiera esperó a que calentara. Despegó con un Messerschmitt pisándole los talones, las balas rebotando en la pista a centímetros de sus ruedas. «Base, base, estamos bajo ataque masivo. Repito, ataque masivo», gritaba por la radio mientras ascendía en una espiral desesperada. La respuesta que recibió fue tranquila pero letal. «Caldwell, mantén la calma. Ayuda en camino. Aguanta 2 minutos». 2 minutos. Una eternidad cuando un Bf-109 está intentando matarte. Caldwell lanzó su Spitfire en un giro tan cerrado que sintió cómo la gravedad aplastaba su cuerpo contra el asiento. 4, 5, 6 G de fuerza. La visión se le oscurecía en los bordes, pero logró colocarse detrás del Messerschmitt. Una ráfaga corta, precisa. El caza alemán explotó en el aire, convirtiéndose en una nube de escombros ardientes. Pero cuando Caldwell miró a su alrededor, se dio cuenta de algo aterrador. Había docenas de aviones alemanes sobre la base. Era como si todo el poder aéreo del Reich hubiera aparecido de la nada. Sin embargo, la sorpresa inicial que costó decenas de aviones aliados destruidos en tierra comenzó a desvanecerse rápidamente. Los aeródromos tenían sistemas de alerta temprano funcionando. Las radios de alta frecuencia operaban perfectamente. Y lo más importante, había bases de reserva con cientos de aviones listos para despegar. A las 9:45, el cielo se llenó de Mustang P-51 y Thunderbolt P-47. Los refuerzos aliados llegaban como una tormenta de acero. Y la cacería comenzó. Klaus Hoffman acababa de completar su tercera pasada sobre el aeródromo de Brussels-Evere cuando lo vio en su espejo retrovisor. Un punto plateado. Creciendo, acercándose con velocidad imposible. Un P-51 Mustang. «Werner, tenemos compañía», gritó, lanzando su Focke-Wulf en un giro cerrado que hizo crujir la estructura del avión como huesos viejos. El Mustang lo siguió como si estuviera atado con una cuerda invisible. El piloto aliado tenía cientos de horas de vuelo, entrenamiento superior y un avión más rápido, más moderno y mejor armado. Hoffman tenía experiencia, pero su Focke-Wulf estaba al límite. Había volado durante 2 horas a máxima velocidad y mínima altura. El indicador de combustible marcaba un cuarto de tanque, tal vez menos. «Vamos, vamos, vamos», murmuraba Hoffman entre dientes, empujando el acelerador hasta el límite mientras su motor rugía en protesta. Pero el Mustang era implacable, más rápido, más ágil en las alturas.
La primera ráfaga alcanzó el ala izquierda del Focke-Wulf. Los proyectiles de calibre .50 atravesaron el metal como si fuera papel mojado, destruyendo los alerones de control. El avión comenzó a dar bandazos violentos, resistiéndose a obedecer los comandos. «Klaus, estamos perdiendo altitud», chilló Werner, su voz quebrada por el pánico absoluto. Lo sé, aguanta». Hoffmann intentó una maniobra desesperada, cortó el acelerador y tiró del timón con fuerza, intentando que el Mustang pasara de largo por exceso de velocidad. Era un truco que había aprendido en Rusia, una jugada suicida que solo funcionaba si tu enemigo era impaciente. Pero este piloto aliado no era impaciente, era profesional. El Mustang redujo velocidad, se alineó perfectamente y disparó la segunda ráfaga. El impacto en el motor fue como un puñetazo divino. Una explosión sorda sacudió el avión. Humo negro y espeso comenzó a brotar de la cubierta del motor. El olor acre del aceite quemándose invadió la cabina, mezclándose con el olor a goma y metal derretido. Y entonces, el silencio más aterrador que existe para un piloto. El motor dejó de rugir. Solo quedó el silbido del viento cortando las alas, muertas. «Nos vamos abajo», dijo Hoffmann con una calma artificial, que no sentía. «Werner, prepárate para el impacto. Suelta todo el equipo pesado. Flexiona las piernas. Protege tu cuello». «No quiero morir, Klaus. Tengo 17 años. No quiero morir», sollozaba Werner, su voz rompiéndose en pedazos. «No vas a morir», mintió Hoffmann. «Yo te saco de esta, te lo prometo». El Focke-Wulf cayó como una piedra envuelta en humo, girando en una espiral descendente que convertía el mundo en un torbellino de tierra y cielo mezclados. Hoffmann luchaba con los controles muertos, intentando guiar la caída hacia un campo abierto en lugar de estrellarse contra un bosque. Abajo, cada vez más cerca, veía un prado cubierto de nieve, árboles en los bordes, una granja a lo lejos. «¡Agárrate!», gritó. Tocaron tierra a 180 kilómetros por hora. El impacto fue como ser golpeado por el puño de un gigante. El avión rebotó 1, 2 veces sobre la nieve congelada, lanzando nubes blancas a su paso. El tren de aterrizaje se desprendió con un crujido metálico, horrible. Las alas se arrancaron de cuajo. La cabina se partió en dos como una cáscara de nuez. Y luego, oscuridad. Klaus Hoffmann despertó en un hospital de campaña británico 3 días después. Su primera sensación fue dolor. Un dolor tan absoluto, tan consumidor, que cada respiración era como inhalar cristales rotos. Tenía 3 costillas fracturadas, una clavícula rota y quemaduras de 2º grado en los brazos y el rostro. Werner había muerto en el impacto. Su cuello se había roto instantáneamente. No había sufrido. Eso era lo único que los médicos le dijeron para consolarlo. Pero no había consuelo posible. «Tuviste suerte, alemán», le dijo un médico británico de mediana edad mientras le cambiaba las vendas con manos expertas pero impersonales. De los 850 aviones que atacaron ese día, más de 280 nunca regresaron. 280 pilotos perdidos en una mañana. Y de los que regresaron, muchos llegaron con los aviones tan dañados que ya no sirven para nada. Hoffmann cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas quemaban las heridas en su rostro. 280 aviones destruidos. 213 pilotos muertos o desaparecidos. Veteranos con años de experiencia. Hombres que habían sobrevivido a Polonia, Francia, Inglaterra y Rusia. Borrados del mapa en 2 horas de combate frenético. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, continuó el médico casi filosóficamente mientras apretaba un vendaje. Destruyeron cerca de 305 aviones nuestros en tierra. Fue un golpe duro, no voy a mentirte. Algunos de esos Spitfire eran nuevos, pero los reemplazaremos en una semana. Ya hay transportes trayendo aparatos desde Inglaterra. En 10 días, nuestras bases estarán operativas al 100%. El médico hizo una pausa, mirando a Hoffmann directamente a los ojos. Ustedes, en cambio, ustedes perdieron algo que no se puede reemplazar jamás. Pilotos entrenados. Hombres con experiencia real de combate. Esos no se fabrican en una fábrica,
no se envían en un barco. Tardan años en formarse, y Alemania ya no tiene años. Era la verdad más cruel que Hoffmann había escuchado en su vida. Porque tenía razón. En los cuarteles del Reich, Hermann Göring intentó desesperadamente presentar la Operación Bodenplatte como un éxito rotundo. Los informes iniciales enviados a Hitler hablaban de bases enemigas destruidas, superioridad aérea parcialmente recuperada y moral enemiga quebrantada. Pero los números reales no mentían y no perdonaban. 305 aviones aliados destruidos, que serían reemplazados en días. 280 aviones alemanes destruidos, que nunca serían reemplazados. 213 pilotos alemanes muertos, hombres irreemplazables. Entre ellos estaban ases condecorados, veteranos de 5 años de guerra, instructores valiosos y comandantes de escuadrón experimentados. El núcleo mismo de lo que quedaba de la Luftwaffe había sido sacrificado en un altar de desesperación. Y todo para lograr un daño que los aliados repararon en 48 horas. Para el 3 de enero de 1945, los Spitfire y Mustang volvían a despegar de las bases reparadas, rugiendo con sed de venganza. Mientras tanto, la Luftwaffe quedó reducida a una sombra patética de lo que alguna vez fue. ¿Sin combustible suficiente para entrenar nuevos pilotos? ¿Sin repuestos para reparar los aviones dañados? ¿Sin experiencia para reemplazar a los veteranos perdidos? En los meses siguientes, cuando los bombarderos aliados arrasaban Berlín, Dresde y Hamburgo en oleadas de 1000 aviones, apenas un puñado de cazas alemanes salía a interceptarlos. Niños. Literalmente niños de 16 años, formados en 2 semanas, con apenas 20 horas de vuelo, lanzados contra formaciones de 100 bombarderos B-17, escoltados por 50 Mustang. Era una masacre predecible. Una carnicería organizada. Los muchachos duraban minutos en el aire antes de ser derribados. Algunos ni siquiera sabían cómo escapar cuando un caza enemigo se les ponía en la cola. Morían confundidos, aterrorizados, llamando a sus madres mientras sus aviones caían en llamas. La Operación Bodenplatte no había sido una batalla. Había sido un suicidio colectivo. Klaus Hoffmann sobrevivió a la guerra. Fue liberado de un campo de prisioneros británico en mayo de 1945, cuando Alemania firmó la rendición incondicional. Regresó a su pueblo en Baviera, caminando durante semanas por carreteras destrozadas, pasando junto a ciudades que ya no existían. Su casa había sido bombardeada. Su madre y su hermana pequeña habían muerto en un refugio que colapsó durante un ataque aéreo en marzo. Su padre había desaparecido en el frente oriental, probablemente muerto en alguna zanja congelada de Rusia. No quedaba nada. Durante las décadas siguientes, Hoffmann trabajó como mecánico en un pequeño taller. Se casó. Tuvo hijos. Vivió una vida tranquila y normal, como millones de alemanes que intentaban olvidar. Pero en las noches de invierno, cuando la nieve caía sobre Baviera y el viento aullaba entre los árboles, Klaus Hoffmann miraba al cielo y recordaba. Recordaba el rugido de 850 motores despegando en la oscuridad. Recordaba las explosiones anaranjadas del fuego alemán disparando contra sus propios aviones. Recordaba la mirada aterrada de Werner momentos antes del impacto. Recordaba los nombres de los 213 pilotos que nunca regresaron a casa. Y se preguntaba, una y otra vez, si había valido la pena. La respuesta siempre era la misma. No. La Operación Bodenplatte no fue una batalla heroica. No fue un último acto de valentía. Fue un suicidio estratégico ordenado por hombres desesperados que sacrificaron a una generación entera de pilotos en un gesto vacío de orgullo moribundo.
destruyeron 305 aviones enemigos que fueron reemplazados en una semana. Perdieron 280 aviones propios que nunca fueron reemplazados. Sacrificaron 213 pilotos veteranos que eran irreemplazables. Y cuando el humo se disipó sobre los campos helados de Bélgica y los Países Bajos, cuando los últimos incendios fueron extinguidos y los cadáveres fueron contados, una verdad quedó grabada en el cielo de Europa. El águila alemana había intentado volar una última vez, pero sus alas estaban rotas, su cuerpo estaba herido, su espíritu estaba agotado. Y cuando cayó, ya no se levantó jamás. El 1 de enero de 1945, a las 11:30 de la mañana, cuando el último Focke-Wulf superviviente aterrizó con el fuselaje acribillado y el piloto sangrando, el cielo alemán se apagó para siempre. Y en ese silencio terrible, en esa ausencia absoluta del rugido de los motores que alguna vez dominaron Europa, Alemania comprendió que la guerra estaba perdida. No por falta de tanques, no por falta de soldados, sino porque el cielo ya no les pertenecía. Y sin el cielo, no había victoria posible. Solo quedaba esperar el final.